Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. En esta ocasión vamos a abordar el tema de Benito Juárez. Para discutir a Juárez tenemos a 4 especialistas en el tema y que son Patricia Galeana, Silvestre Villegas, Paul Garner y Antonio Escobar. Juárez es visto en buena medida como el fundador del Estado Nacional Mexicano. Existía desde antes formalmente, pero había muchos problemas para resolver antes de que pudiéramos realmente pensar en una nación soberana y capaz de crear su propio destino. ¿Qué tienes tú que decirnos sobre esta parte de Juárez? Bueno, sí, evidentemente hay que recordar que antes había una serie de estructuras que habían subsistido desde la época colonial. No se había hecho, por ejemplo, una reforma en la administración de justicia. Juárez la inicia. Y por otra parte, esta lucha entre los diferentes proyectos de nación, la república o la monarquía, el proyecto liberal, el proyecto conservador, la república federal, la república central, toda esta diversidad de proyectos para organizar a la nación van a tener una definición en este momento en el que ya se va a acabar con la dicotomía monarquía o república que había subsistido todos estos años. Triunfa la república, tampoco se volverá a discutir el régimen unitario, se va a ratificar el federalismo, aunque sea en el papel, y por otra parte va a darse un proceso muy interesante de afirmación de la soberanía nacional en el contexto internacional. O sea, no acaba siendo México en este periodo tan difícil, en esta llamada gran década nacional, ni un protectorado francés, ni un protectorado estadounidense. Entonces es un momento clave de nuestra historia. Y para entender México hay que entender este periodo que es el tiempo eje. Silvestre, sobre este tema, sobre lo que se hizo o sobre lo que se pudo y no se hizo en relación a la construcción de la nación, ¿cuáles son tus ideas centrales? Mira, existen varios temas, ejes, y sin duda alguno, por ejemplo, pensaba yo en el caso de la relación entre el Poder Ejecutivo, ¿no?, y su conflictiva relación que va a tener con el legislativo, y no solamente con el legislativo, sino con los gobernadores estatales, que muchas veces estos gobernadores estatales también eran caciques regionales. Entonces, la época de Juárez, pero no solamente con Juárez, sino también la va a sufrir Santana y también en los primeros años con Porfirio Díaz, tenemos esta, dijéramos, competencia, ¿no?, entre los distintos ámbitos de poder, ¿no? Y, por ejemplo, debemos recordar que el legislativo en aquel tiempo es un legislativo unicameral, ¿no? Es un legislativo unicameral que, dijéramos, muchas veces se opone a lo que dice el presidente, no solamente en época de Juárez, sino inclusive en el antecedente con Comonfort. Entonces, uno de esos temas ejes es, y en la construcción de este Estado Nacional Mexicano, es la formación de un gobierno que auténticamente sea nacional, que sus disposiciones sean obedecidas, lo mismo en Sonora que en Yucatán, ¿no? Y, en fin, hay una serie de temas que van haciendo que México no se vea simplemente como un bloque, sino el peso del centro y las diversas regiones, ¿no? Las regiones son fundamentales para entender cuál es el tipo, dijéramos, de apoyos militares, dijéramos, de recursos económicos que puede tener el centro o que puede tener, por ejemplo, la zona de Oaxaca, Guerrero, o la importancia estratégica de Veracruz, ¿no? Entonces, son algunos que ahorita yo pensaría.
Paul, la creación de una presidencia fuerte en el siglo pasado, en el siglo XX, lo dábamos casi por sentado. La presidencia mexicana es fuerte de entrada, pero no lo era al principio. Juárez es una parte, te pregunto más que afirmo, Juárez es una parte importante en la creación de esta institución central de la política mexicana. Bueno, yo creo que el presidencialismo de Juárez es mucho más débil que el presidencialismo que se encuentra a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces los mismos liberales se dan cuenta de que es muy difícil gobernar a México con las instituciones, sobre todo la Constitución de 57. Eso le apego a la Constitución de 57. Es el mismo problema con el centralismo, contra el federalismo. Juárez nunca solucionó ese problema. Solucionó el problema entre Iglesia y Estado, quizá vamos a decir, después de una guerra. Pero esos problemas políticos para gobernar todo el país, yo creo que fue un problema muy difícil y que se negó. Esa es la impresión que yo tengo. Se negó a crear otro sistema más centralizado, más que se podía gobernar un México solo como un país entero, total. Antes de Juárez, las regiones eran casi soberanas. El país era una serie de zonas geográficas y regiones económicas y políticas. ¿Cómo le hizo tanto Juárez como la clase política de esta época para ir formando la estructura institucional que no estaba ahí y que se necesitaba? Yo creo que ese es un gran problema que termina solucionando el porfiriato, ¿no? Y es básicamente que se necesitaba primero una estructura jurídica, ¿no? Sustentado en un aparato legal que podría ser la consolidación o la construcción más bien de las leyes de reforma desde la Constitución del 57 hasta, digamos, todo el proceso de las leyes de baldíos y de en torno a la tierra. Y por el otro lado, algo que Juárez buscó, pero no solamente él, sino era la homogenización de un sistema fiscal, ¿no? De alguna manera, la Constitución del 57 y posteriormente la ley de junio de 1856 en torno a la desamortización de bienes corporativos, lo que marca es la necesidad, ¿no?, del gobierno de crear un aparato fiscal unificado que pudiera tener los recursos no solamente en términos de guerra, sino, digamos, de unificar un sistema tributario que se había ido desgajando, fraccionando desde, digamos, los primeros años del México independiente. Entonces, creo que los dos pilares que pretende construir Juárez y los liberales de la década de los 50 es, por un lado, la parte fiscal, la parte jurídica. Y el problema es que terminan sin considerar si están construyendo una nación. O sea, no una nación en términos como lo entenderíamos ahora, una nación cultural, sino una nación de ciudadanos. Entonces, esa estructuración entre lo jurídico, lo fiscal, llevaría, digamos, también a la consolidación de una nación de ciudadanos, ¿sí? No una nación cultural, que era lo que menos en ese momento se estaba discutiendo, digamos, en la década de los 50, 60 y 70 del siglo XIX mexicano. Antonio toca el tema de lo fiscal, la economía. El México de mediados del siglo XIX, su economía, al menos esa es la visión que predomina, es que era un desastre. ¿Era realmente la economía un desastre, Patricia? El país estuvo en bancarrota todo el siglo. Y hubo diversos proyectos para sacar al país de esa bancarrota. Por ejemplo, bueno, lo primero que se hace es pedir prestado. Terrible. Empieza ahí a crecer la deuda que todavía no podemos pagar. Pero hay un proyecto muy interesante de Lucas Alamán, por ejemplo, de industrialización, de tener relaciones con el mundo y traer capital extranjero, y bueno, va a establecer el Banco del Avío desde 1831, pero hay otro proyecto que es el proyecto liberal de Mora y Gómez Farías, que va a retomar la generación de Juárez, que consiste en decir, bueno, no hay que traer capital porque el capital está aquí, lo que pasa es que está concentrado en lo que se llamó las manos muertas, puesto que no circulaban estos bienes, por eso se les llamaba así,
y principalmente vieron en la corporación eclesiástica pues una fuente de riqueza y además un factor que en ese momento era un factor de poder constitucional, a diferencia de ahora que es un poder fáctico. Y digo esto porque las constituciones mexicanas, desde la de 14 hasta la Acta de Reforma de 47, establecieron un estado confesional. Sí. Y entonces la iglesia pues era parte, ¿verdad?, de toda la estructura política. Y entonces la iglesia pues era parte, ¿verdad?, de toda la estructura política. Ya sabemos que en 33 no funcionó la desamortización de los bienes de la iglesia, que el proyecto era hacer a la iglesia parte del órgano del Estado, pero al servicio del Estado y teniendo sus bienes. Pero en el periodo de Juárez lo que se da es la definición de este proyecto liberal de nación, que topa con el proyecto conservador y que va a tener como el casus belli la participación o no participación de la iglesia en materia política. Y entonces viene pues la nacionalización de los bienes de la iglesia, que se da porque hay que recordar que don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla, pues armó al ejército de Antonio Aro y Tamariz para derrocar al gobierno. Y ahí se da por Ignacio Comonfort la primera nacionalización. Antonio, ya que nos metemos a esto de la iglesia, vamos a meternos también con la otra parte de las corporaciones. El México colonial era un México de corporaciones. La iglesia, la más importante, pero las comunidades indígenas, el ejército, son las otras corporaciones. ¿A qué te refiere Juárez en este tema de enfrentar a las corporaciones desde la óptica liberal? Mira, yo creo que hemos vivido o hemos desarrollado una serie de mitos, ¿no? Y creo que el primer mito que después que se desarrolla y que toman los intelectuales revolucionarios, ¿no?, postrevolucionarios, es la famosa ley del 25 de junio de 1856, ¿no? Básicamente, toda la historiografía ha considerado que esta ley llevó a, digamos, a la pauperización o a la pérdida de tierras por parte de los pueblos indígenas, que obviamente tampoco son los mismos pueblos de indios del siglo XIX al periodo colonial. O sea, estamos hablando de estructuras agrarias totalmente diferentes. Sin embargo, digamos, hemos repetido mucho esta pauperización y pérdida de tierras de los pueblos indígenas a partir de la ley del 25 de junio, insisto, del 56. Sin embargo, lo que podemos ir percibiendo es que no fue así. O sea, finalmente... ¿Tú estarías en contra de la idea muy difundida de que el liberalismo les hizo perder sus tierras a los indios, a los pueblos de indios? Yo creo que muchas de las tierras ya las habían perdido, tanto en el periodo colonial como en una gran parte de la primera mitad del siglo XIX. Lo único que viene a dar, digamos, entre comillas, la ley del 56, el reglamento de julio del 57, también en torno a los pueblos, es derechos de propiedad. Y yo creo que aquí me remitiría, digamos, al primer comentario que esbocé, en el sentido de que si uno es propietario, por lo tanto, quien te da los derechos sobre esa propiedad va a ser el gobierno, o en este caso el Estado. Y si te doy derechos de propiedad, por lo tanto, tú me tienes que pagar impuestos, ¿sí? Porque yo te estoy usufructuando la tierra, aunque aparezca un título de propiedad. Y eso iría, digamos, a esta idea que se da desde la Constitución de Cádiz de 1812, en que eran aquellos posibles ciudadanos los que fueran propietarios privados. O sea, parecería que el aspecto agrario no es solamente sobre tierra, y yo creo que va mucho más allá. Y que finalmente los intelectuales posrevolucionarios y revolucionarios utilizan no solamente como justificación de la revolución y de lo que sucede en el porfiriato la ley del 56, sino también, digamos, la misma ley de 1863 que Juárez lanza, ¿no?,
para que va creando las compañías deslindadoras. O sea, estos dos elementos, ¿no?, que parecen castigar a lo que serían los pueblos de indígenas y que finalmente llevaría, digamos, a esta otorgación de ejidos en el periodo revolucionario, pero más que nada un ejido totalmente diferente al que se da en la época de Cárdenas. Ahora, este mito, como decía al principio, es un mito que se ha construido en la historiografía y que realmente lo hemos creído y lo seguimos, además, sabiendo que posiblemente estemos equivocados, lo seguimos repitiendo, ¿no? Entonces es casi como decir que Juárez fue ese prohombre, ¿no?, junto con el grupo de liberales que impulsaron la construcción de la propiedad privada en México y por lo tanto que también es un momento álgido para las comunidades indígenas, lo cual tampoco es cierto. Digo, muchas comunidades indígenas utilizaron esa legislación para validar sus propios derechos en términos de titulación de tierras, ¿no? De titulación a las comunidades más que a los individuos. ¿Todavía se siguió eso? Sí, de alguna manera con una figura muy poco estudiada que se denominó condueñazgo, ¿no? Y que se fue conformando, digamos, en que era la entidad la propietaria de la tierra, ¿no?, aunque se reconocía como una especie de sociedad civil, ¿sí? Pero creo que hubo muchas alternativas, ¿no? O sea, no se perdió la tierra, ni tampoco las haciendas se abalanzaron en 1856 o 57 sobre la tierra de los pueblos indígenas. En muchos casos las haciendas se abalanzaron sobre otras tierras de indígenas y lo que no hemos profundizado es cuál es el efecto, por ejemplo, de las leyes liberales en los propios propietarios privados. Paul, la figura de Juárez como el individuo que trasciende sus condiciones, y otros ven a Juárez como un indígena que dejó de ser indio y se convirtió en otra cosa. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas, digamos, peculiaridades o contradicciones en la misma figura de Juárez? Bueno, por un lado es muy difícil acercarse a la figura de Juárez, ¿no? Porque son las figuras más enigmáticas, ¿no? Más famosas, pero las más enigmáticas de la historia de México, en cuestiones de datos personales, ¿no? Pero entonces aquí es muy importante el trasfondo de Oaxaca, ¿no? Obviamente en su formación, que viene de una parte de Oaxaca que es una zona donde hay mineros, hay minería, hay inversión de capitales, entonces hay mucho mestizaje, ¿no?, en esto. Y yo no voy a cuestionar los zapotecos de Juárez, pero gente que sí lo ha hecho, ¿no? ¿Qué tal si Juárez en realidad fue mestizo? Bueno, eso quizá es un poco provocativo, pero la idea es que sí es una zona de veras, es otro también es esquematizar, ¿no?, las etnias en México, que es una zona indígena, zonas que no son indígenas, etc. Entonces, es muy importante ver esto. Obviamente es un tipo muy inteligente, supera, ¿no?, sus orígenes muy humildes, ¿no?, y tiene muchas posibilidades. Es interesante también su infancia, ¿no?, en el sentido, o su formación también como sacerdote, la idea en el seminario. Yo creo que es muy interesante porque tiene las otras carreras, ¿no?, de profesionales del siglo XIX, que es la iglesia y la jurisprudencia, que se convierte en abogado, ¿no?, se estudia en los Institutos de Ciencias y Artes de Oaxaca. También es una parte muy fundamental en esto. Entonces, o sea, como figura siempre el problema con Juárez es siempre se convierte en cualquier momento de su vida, se convierte en símbolo, se convierte en mito. Ese es el problema muy grave para mí con Juárez, para entender lo que representa, porque representa para lo que la imagen de Juárez que se convierte en el siglo XX y llega a ser como un representante de los derechos de los indígenas y además un representante también de las luchas anticoloniales. Entonces, todo eso son creaciones, ¿no? Aportaciones que no tienen mucho que ver con el entorno de donde vivía él. Hay muchos momento. Juárez, pues. Hay muchísimos Juárez. Silvestre, siguiendo esto de las corporaciones y el tema central de mediados del siglo XIX, cómo hacerle frente un Estado liberal a una herencia corporativa, Juárez, dice Paul, es, por un lado, estudiante en un seminario, parte tradicional de la iglesia. Por otro, abogado. No entra a otra tercera carrera, en donde están también las corporaciones, que es el ejército. En esta idea de la nación, Juárez como líder, las corporaciones y el ejército, ¿tú tienes alguna idea en particular de cómo era la relación
y qué significó la relación entre Juárez y sus jefes militares, que después se va a dar, bueno, entre otras, entre Juárez y Porfirio Díaz. Mira, eso es un tema fundamental. Juárez siempre vio con sospecha, siempre vio, esa es la idea, dijéramos, al militar. Se pudo haber llevado muy bien con ciertos jefes militares, con Mariano Escobedo, en su momento con Porfirio Díaz, pero en general es una figura que, dado lo que sucede en la generación anterior, la época santanista, con gente con él, como Valencia, como Anastasio Bustamante, lo ve con cierta sospecha. Y debemos pensar, y lo planteaba muy bien Patricia al principio, la primera ley, la ley Juárez de noviembre de 55, no solamente ve la parte del clero católico, que es nuevo, sino también el fuero militar. Y entonces la reforma liberal, y ya lo habías comentado, es la formación de un país de ciudadanos. Y entonces, ¿cómo puede darse una nación de ciudadanos si no hay una igualdad básica en la ley? Entonces, los que somos civiles, los clérigos, los militares, tienen que ser en delitos del orden común por la misma ley. La reforma liberal, y ya lo habías comentado, es la formación de un país de ciudadanos. Y entonces, ¿cómo puede darse una nación de ciudadanos si no hay una igualdad básica en la ley? Entonces, los que somos civiles, los clérigos, los militares, tienen que ser en delitos del orden común por la misma ley. Y eso forma parte también de las consecuencias que se dan en la ley de desamortización, pero también formar una conciencia ciudadana cuando hablamos, por ejemplo, del registro civil o de la secularización de cementerios. Y entonces vemos cómo en esas partes muy concretas de lo cotidiano de esa gente común, que es donde se va a enterrar a una persona, también lo podemos ver en el caso del ejército, ¿no? El ejército no es el ejército profesional. Juárez tiene un montón de rupturas. Se pelea prácticamente con todo mundo, ¿no? Y pensemos en el caso de algunos militares, Patoni, por ejemplo, el caso de José López Uraga también, general. Entonces, es una relación conflictiva, pero tiene que basarse en ellos. Pensemos en un momento dado con Vidaurri. Acordemos que al final, bueno, Vidaurri va a acabar en el paredón, pero al principio tiene que apoyarse en él porque Vidaurri es militar, bueno, es un militar hecho, es gobernador, es cacique regional, controla las aduanas y entonces ese presidente tiene en su relación con los militares, bueno, pues que vérselas con gente muy poderosa, ¿no? Entonces, de alguna manera estaría yo viendo, sería una de las lecturas. No es un ejército profesional salvo a medias, no hay tiempo porque el ejército realmente no existió en la época colonial, es hasta el final de la época colonial que surge, y este ejército mexicano, que el que no puede enfrentarse a Estados Unidos, sigue siendo un ejército muy peculiar, ¿no, Patricia? Sí, ciertamente, pero hay quienes son militares, estudiaron la carrera militar, Como tienen Miramón, esta vocación, exactamente. Y sí, Juárez tiene desconfianza a los militares, yo creo que con justificada razón. Hay que recordar que a su generación le tocó vivir las veleidades de Santa Anna, la invasión de Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, que fue una sacudida terrible para los que tuvieron conciencia de lo que se estaba viviendo. Y entonces tiene una desconfianza absoluta de los militares y por eso es que en su momento va a proponer que se acabe desde luego el fuero militar, pero que lo que se conserve sea decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, que si un militar comete un delito del orden común, no sería juzgado por los militares. Y que la Corte decidiría
si era un asunto de disciplina militar, porque había llegado tarde cuando su sargento, bueno, pues eso sí, desde luego le compete al sargento en cuestión, pero si ya nos metemos a delitos del orden común, le competía a los tribunales comunes. Esto es muy importante, la igualdad frente a la ley, que fue una de las metas, pues, de los liberales, y por eso él hizo la ley Juárez, que fue una ley moderadísima, por cierto. Y ya que nos metemos a este tema del ejército, hay algo fundamental en Juárez y quiero empezar esta parte con Silvestre, haciéndole la pregunta y pidiéndole que nos introduzca en el tema. El ejército mexicano como defensa de la soberanía. Juárez es visto como uno de los pilares, un defensor de la soberanía, algo realmente serio, en particular en su relación con los conservadores y el apoyo europeo que tuvieron. Pero Juárez también tuvo apoyo norteamericano, y los norteamericanos ya eran desde entonces un problemón para nosotros. ¿Cómo juzgarías tú a Juárez en esta relación con las potencias imperiales, las tradicionales, las europeas, y la que estaba surgiendo a una velocidad fantástica, que son los Estados Unidos? Bien, esa es otra cuestión. La lectura de este tiempo de la Reforma y el Segundo Imperio tiene su segunda interpretación en el ámbito internacional. O sea, nosotros hablamos del pleito entre liberales y conservadores, los jefes militares, los obispos, perfecto, pero debemos comprender que México, y sobre todo en la época de 1860, está inmerso dentro de un mundo donde se mueven esas potencias, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, fundamentalmente España también, que tienen una serie de intereses. Y los intereses lo mismo pueden ser territoriales, establecer un protectorado, a rehacer una colonia, que tienen una serie de intereses económicos. Entonces, aquí lo interesante de la época de Juárez en la guerra de Reforma y el Segundo Imperio es que esas potencias europeas y los Estados Unidos se meten directamente en nuestros problemas, influyen en ellos, y cada uno de ellos tiene una serie de intereses. Entonces aquí tenemos esos intereses concretamente ligados al pago de la deuda, pero también a la formación de la moderna banca en México. Y como tú mencionas muy bien, ¿no?, es esa conflictiva relación entre los políticos mexicanos y estar conscientes de que el vecino del norte, ¿no?, como lo dice muy claramente, y eso lo sabe muy bien Patricia, hay una frase que dice que México lo que no haga por sí mismo no conviene que otras potencias hagan por él. Esa es una frase fundamental que debería estar pegada en todas las oficinas públicas, ¿no? Y entonces todos los políticos mexicanos saben que estar en deuda con los Estados Unidos es tremendo, ¿no? Y entonces lo que dicen, bueno, sí vamos a hacer cierto tipo de alianzas, pero hasta cierto punto, porque después, si no las podemos pagar, se van a cobrar y se cobran con intereses. Se lo cobran, en serio. Sí. Paul, visto desde fuera, ¿cómo juzgas la relación de Juárez con estos poderes externos? El hecho de que el Tratado Maclean-Ocampo sigue siendo un tema que nos da vueltas y vueltas y vueltas, que es la parte en donde alguien puede decir, Juárez intentó que alguien desde el exterior le ayudara a resolver un problema interno. La parte conservadora le ha criticado mucho esto. La parte liberal pone a la relación con Estados Unidos como algo realmente secundario, y el centro, la resistencia, la formación de un nacionalismo es en el conflicto con los franceses. ¿Cómo ves este complicado panorama? Sí, es muy complicado, sí, es cierto esto.
Y no cabe la menor duda de que peligraba mucho la soberanía. Pero en realidad yo creo que, visto desde un punto de vista un poco más amplio, yo creo que Juárez fue el primer presidente que reconoció que era muy importante una relación importante con Estados Unidos. Además le convenía en esos momentos porque relaciones con las potencias europeas no eran posibles, obviamente, por cuestiones de la deuda y cuestiones de ambiciones coloniales, neocoloniales de Francia, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decir que también en esos momentos lo que se espantaron los aristocracias, las monarquías europeas, ¿no? Ante la ejecución de Maximiliano, por ejemplo. Eso también, y yo creo que tuvo el impacto que tenía que tener, lo que Juárez quería, por eso lo quería hacer, porque quería en realidad poner un reto, ¿no? A cualquier interés o posibilidad de una futura invasión europea y de neocolonización de México desde Europa. Y eso entonces, en eso fue un paso muy, muy importante. Su relación con Estados Unidos en ese momento, pues yo creo que sí, yo creo que vio la necesidad de un diálogo al menos, ¿no? Con Estados Unidos. Un diálogo. Antonio, en esta lucha de Juárez frente al exterior, hay la idea, cuando lo vemos en términos muy generales, de que era México, o bueno, dos Méxicos enfrentados a las fuerzas externas. ¿Qué tanto había de conciencia en esos microcosmos, microuniversos, sobre todo rurales, muchos de ellos muy indígenas o indígenas y mestizos, de que había que hacer una lucha contra el exterior? ¿Tenían idea de qué era México, de qué era Estados Unidos, de qué era Francia y de que se estaba poniendo en juego la nacionalidad? ¿Había el sentido de nacionalidad o hasta qué punto? El problema es qué concepción de nación se tenía tanto en el periodo de la guerra con Estados Unidos, como cuál es el concepto de nación que vamos a tener en el momento de la intervención francesa y de la guerra en contra del imperio. Si tomamos lo que dijo Justo Sierra, que en 1867, con el triunfo y la derrota de los franceses, casi México lograba su segunda independencia, esto nos llevaría a que supuestamente había un concepto de nación y había un nacionalismo en aquellos que se enfrentaron a las fuerzas interventoras. Sin embargo, digamos, si estamos viendo aquellos que participaron del lado de los franceses, sea de parte del ejército profesional, entre comillas, parte de las comunidades indígenas, todos esos fueron tildados inmediatamente de traidores, ¿no? Aquellos que participaron del lado de los franceses, sea de parte del ejército profesional, entre comillas, parte de las comunidades indígenas, todos esos fueron tildados inmediatamente de traidores, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo se creó la concepción de traición frente a aquellos? Es una creación del porfiriato, ¿no? Es una construcción del porfiriato que nos lleva a pensar que realmente ya había una concepción de nación y de nacionalismo y por lo tanto había traidores a la patria y a la nación mexicana. Sin embargo, yo creo que ni los grupos indígenas y en muchos casos ni las propias tropas que llevaban los propios liberales tenían una concepción de que estaban enfrentándose a qué. Por un lado, no eran pagados, ¿no? O sea, se les ofrecía el botín que saqueaban de las tropas que se enfrentaban. Por el otro lado, muchos de aquellos que estaban en la leva o en el ejército era la primera vez en muchos casos que salían de sus localidades, entonces tampoco tenían una concepción de nación, más bien tenían una concepción y una identidad muy local, ¿no? Con pueblos, con propiedades privadas, haciendas, etc. Entonces creo que la idea de esta nación mexicana que se levantó en armas para defenderse frente a los invasores norteamericanos y los invasores franceses y se lo debemos a los positivistas, ¿no? Y se lo debemos a Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, al porfirismo, esta construcción de esta idea tan nacional,
tan pensada en héroes, ¿no? Creo que no hay una concepción de nación, ¿no? Cultural, insisto, nación mexicana. Tampoco, y la concepción de patria tampoco es la misma concepción de patriotismo que tenemos ahora, ¿no? O sea, hay diferencias. Hasta ahorita, ¿alguien quiere, de ustedes cuatro, contestar algo de lo dicho por los otros? Te vi en el rostro. Este es el tema del Tratado MacLean-Ocampo. Este tema, en efecto, se ha evadido mucho. Ha habido personas que han dicho que México se salvó como de costumbre por milagro. Es el tratado incómodo, ¿no? Ya que hablamos de varias incomodidades últimamente. Pero en realidad, en primer lugar, no fue tratado. No. Porque nunca se aprobó ni por el Senado ni por el Congreso mexicano. En primer lugar, el acuerdo de los conservadores con los franceses no se dio cuando ya iban a desembarcar y después de la Convención de Londres, ¿no? La reunión de Gutiérrez de Estrada con Napoleón III se da en marzo de 1859. Y los republicanos interceptan Santos Degollado un correo que trae una carta de Gutiérrez de Estrada donde le dice que ya, gracias al príncipe de Metternich, hijo del canciller, embajador de Austria en Francia, se entrevistó con Napoleón III y ya hay un acuerdo. Y después, en septiembre de 1859, para eso todo este año, Ocampo se la ha pasado capoteando a MacLean, convenciéndolo de que lo reconozcan a ellos que estaban en el borde del abismo, porque no los reconocía nadie. Toda la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, reconocieron al gobierno conservador de la Ciudad de México. Y en ese escenario, Ocampo primero convence a MacLean que no se puede vender territorio, porque lo que querían era Baja California y la mitad de los estados del norte del país. Y después de que los tiene que reconocer porque les conviene más, son más afines, porque son liberales, que con los conservadores. Y un punto muy importante, en septiembre ya Andrés Oseguera da cuenta de que el tratado MacLean-Ocampo se ha firmado y se ha negociado con MacLean, que cansado de que no lo firmen, se va de vacaciones. Allá se enteran de que ya está el acuerdo con los franceses y los conservadores, y entonces la última versión, la que firma Ocampo, la que le imponen a Ocampo, no la hace Ocampo, la hacen en Washington MacLean, Mata y Lerdo. Quiero, Paul, que nos introduzcas en el tema de los conflictos dentro del propio círculo liberal. ¿Cómo describes el papel de Juárez en esta conflictiva relación, sobre todo cuando ya triunfan los liberales? Sí, ese es el problema, ¿no? Si tomamos como parteaguas en la historia de México del siglo XIX, 1867, ¿no? La restauración de la República, el gran triunfo, etcétera. Yo creo que es un momento clave, y es un momento cuando el liberalismo ya tiene la oportunidad, ¿no? de crear todos esos sistemas jurídicos, de fiscales y sistemas de gobierno, además. Y el problema es que se fijan demasiado en personalismo también, y también en reformas constitucionales. Y eso también y abre el paso cuando hablamos de la extensión de la época presidencial en 1865 y luego la convocatoria de 67. Juárez provoca muy fuertemente, ¿no? a los liberales, ¿no? los puros, de que lo que quiere crear es una tiranía, una dictadura. Esa es la frase que se sigue repitiendo. Entonces, y eso es muy curioso, ¿no? Pues bueno, entonces abre el paso a esas decisiones, y además los grupos y la lucha fratricida dentro del Partido Liberal. Y es muy curioso porque en esos momentos entre 67 y la muerte de Juárez también, parece que México parece un poco ingobernable, ¿no? En ese sentido no hay acuerdos de ningún tipo. Y es muy curioso porque se supone que es un momento muy de grandes posibilidades, ¿no? De llegar a muchos acuerdos en cuestiones de reformas legislativas, de constitucionales, pero no llega a ser. Y es difícil. Obviamente los juaristas echan la culpa a los porfiristas y porfiristas a los juaristas, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no nos lleva en realidad a entender muy bien la problemática de estos momentos. Pero de veras definitivamente es un problema, y se nota que yo creo que todos los participantes en la política en este momento utilizan métodos antiliberales o iliberales
para mantener un constitucionalismo liberal. O sea, es la gran paradoja de este momento. ¿Cómo explicas esta lucha fratricida entre los liberales? Porque la fratricida entre conservadores y liberales ya la vimos. ¿Por qué sigue la tensión política adentro? ¿Es un problema básicamente de personalidades y de grupos que quieren disfrutar el poder? ¿O hay otras fuerzas que piden ir por un camino o por el otro al México después de que ya se liberaron de los franceses? Yo creo que es un poco la segunda afirmación, Lorenzo, ¿no? Quizá retomando lo que decía Paul, creo que había una visión hay una visión de un Juárez democrático, defensor de la soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, digamos, al parecer, ¿no? Por lo que se ha ido averiguando, tampoco Juárez era tan democrático ni tan defensor de la soberanía, si nos queremos ir al otro extremo. El mismo Melchor Ocampo, ¿no? Lo cuestionó mucho sus intentos de reelección en varios sentidos y por lo tanto, digamos, Juárez dejó, desde mi perspectiva, de ser un referente de construcción de una nación-estado liberal para el periodo que él estaba terminando. Creo que realmente los liberales moderados, ¿no? Que habían participado inclusive con Maximiliano, estaban más interesados en llegar a una conciliación con otros sectores, digamos, ideológicos, que seguir, digamos, este camino que se consideraba poco democrático en términos de lo que es el juarismo, ¿no? Yo no diría que hiciéramos caso totalmente a los detractores de Juárez, ¿no? Ni a los opositores, ni a los que alabaron y levantaron la figura de Juárez, pero lo que sí puede ser muy preocupante es que tomemos el periodo juarista, ¿no? Como si fuera realmente un ícono del liberalismo mexicano en todos sentidos, como si hubiera existido, por un lado, un solo liberalismo, ¿no? Y no hubieran existido modificaciones ni vertientes desde el liberalismo planteado o los liberalismos planteados desde finales del siglo XVIII, pasando por toda la primera mitad del siglo XIX. Hay un radicalismo que lo podemos ubicar, dijéramos, 59-60, pero en 1867, y ahí va un poco lo que planteaba de la moderación, Juárez retoma una serie de argumentos que habían estado presentes una década antes. Y entonces, ¿por qué se da esto? Porque ha sido presidente a lo largo de una década y ejercer el poder político lo ha hecho moderar una serie de juicios, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta convocatoria que Paul ya había mencionado desde 67, que va a dividir a los liberales, pero esa convocatoria es resultado de su experiencia como gobernante. Pero entonces yo creo que no podemos afirmar desde unos parámetros modernos un Juárez democrático. Es un Juárez liberal. Es un Juárez que quiere imponer un Estado de Derecho que sigue siendo hasta el día de hoy un gran problema. Realmente que las leyes se respeten, ¿no? Y por el otro lado, y es interesante, nosotros estamos acostumbrados a ver a Juárez o la época de Juárez hasta 67 o 72, pero si nosotros ponemos, por ejemplo, solamente dos casos, que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas con aquellas potencias interventoras y el caso del pago de la deuda, no solamente nos vamos al porfiriato, sino que nos lleva hasta el tiempo de López Mateos en 63. Bueno, nos estamos acercando al final, que nuestro tiempo es muy limitado. Hay un punto que no sé quién lo quisiera tocar o si todos quisieran tocarlo, bien importante para nuestro auditorio. La diferencia entre ser liberal y ser demócrata, que se ha mencionado aquí. Normalmente, en la historia que se presenta para consumo, sobre todo escolar, en México liberalismo y democracia van unidos, pero no es esa la historia ni de la democracia ni del liberalismo. Se hizo la diferencia
Antonio, tú hiciste la diferencia, que Juárez es en algún punto más liberal que democrático. Quisiera yo destacar que hay varios liberalismos y también hay varios conceptos de democracia. Inclusive todavía Justo Sierra va a dar una, ya a finales del siglo XIX, señalando que la democracia es la participación de la parte consciente de la sociedad en la toma de decisiones. Entonces, bueno, Juárez escribe que el fin de la humanidad entera será establecer una democracia. Pero hay que tomar en cuenta que a Juárez le toca ser presidente en 10 años de guerra y de 67 a 72 no hubo un solo día en que no hubiera un movimiento militar. Es un convencido de que la ley debe respetarse y por eso él se viste de negro. Él encarna la autoridad y la autoridad debe respetarse, pero es un momento en que nadie respeta a la autoridad. O sea, primero la guerra civil, luego la intervención, él primero se va a Veracruz, luego se va hasta Paso del Norte, y cuando regresa no se puede decir que haya paz. Yo creo que hay que tomar esto en cuenta para entender a Juárez en su contexto. Dice Patricia que en un momento en que nadie respetaba la ley. Caramba, yo creo que eso lo podemos ver antes de Juárez, después de Juárez, y llegar hasta el día de hoy teniendo el mismo problema, quizá más agudo entonces, pero es un problema que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Por un lado, las estructuras formales, jurídicas, constitucionales, y por otro lado, las reglas no escritas. Ahora, en este momento y a los cuatro, ¿podrían ustedes intentar una síntesis, no necesariamente de lo que hemos visto aquí, sino de cosas que no se han salido a la discusión, pero que les gustaría presentar a nuestro auditorio? Empecemos entonces por Silvestre. Bien, yo creo que hemos dejado de lado un poco este conflicto con el clero. Yo creo que todos los temas han sido muy importantes y no podemos entender hasta qué punto se dividió la sociedad mexicana si no tomamos en cuenta precisamente ese clero que estaba en la vida cotidiana. Lo dice Justo Sierra. En un momento dado, bueno, las familias mexicanas de muchas formas estaban ligadas al clero católico, ¿no? Y entonces una reforma liberal, es una reforma liberal que además está de acuerdo a lo que está sucediendo, no en todo el mundo occidental, pero en buena parte, esta secularización. Entonces yo creo que esta secularización es uno de los grandes legados, un legado que los liberales tenemos que defender a capa y espada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la idea, ellos tenían la idea de modernizar al país, y modernizar al país era el respeto a la ley, que ya lo ha dicho Patricia, pero también secularizar una serie de costumbres. Yo sí quisiera subrayar, es un proyecto modernizador, es un proyecto liberal, y que la secularización es uno de los temas que inclusive está presente en el México contemporáneo. Vaya que sí está presente en el México contemporáneo. Ahorita está en una de las primeras planas. Paul. Sí, entonces yo estoy de acuerdo que sí, eso fue un gran acontecimiento, un gran avance, ¿no? Un avance en el problema de solucionar el problema entre Iglesia y Estado, la secularización, yo creo que sí. Lo que no pudo hacer controlar al ejército, tampoco pudo controlar en realidad el Congreso. Bueno, entonces no pudo resolver los problemas políticos más graves, ¿no? Entonces México sigue siendo ingobernable. Lo intentó, dices. Patricia, como... Bueno, yo aquí también difiero de nuestros colegas, yo creo, porque la verdad, si hay alguien que en la historia mexicana logró sus objetivos fue Juárez. Imagínate, salió adelante en una sociedad racista, clasista, y dio lo que él mismo escribió, porque ese es un texto muy interesante, la segunda independencia a México, porque acabó con el tema de la iglesia, nos fundó, simplemente da el triunfo de la República, la consolidación del Estado Nacional,
la fundación del Estado laico y se muere en su cama, porque no lo matan. Fíjense que todos los otros héroes de México murieron violentamente. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide, Madero, Zapata, Villa. Juárez no. Y fue el primer civil en la historia mexicana que logró esto. Así es que yo realmente creo que no le fue nada mal. No le fue tan mal ni a él ni a México. No. Antonio. Pues mira, yo solamente un poco retomar que hemos estado como en muchos lugares comunes, ¿no? En términos de lo que implica no solamente la figura de Juárez, sino implica también la figura de Porfirio Díaz. El gran problema, digamos, es que no hemos recambiado ni hemos, vuelvo a utilizar la palabra, repensado los procesos históricos de México ni en el finales del periodo colonial tardío ni para el siglo XIX. No importa si estamos estudiando historia política, historia social, historia cultural, etcétera, terminamos siempre hablando de la primera mitad del siglo XIX, hablamos del juarismo, luego de una república restaurada, ¿no? O sea, como algo normal, el imperio de Maximiliano, y luego hablamos de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces tenemos como dos figuras ahí que nos jalan, que es por un lado Porfirio Díaz y por el otro lado Juárez, y que finalmente eso, desde mi particular punto de vista, obscurece en muchos sentidos ciertas cosas. Silvestre ya comentaba, ¿no?, que muchos de lo que hizo Juárez, las soluciones, en el mejor de los casos, lo comenzamos a ver a mediados del siglo XX. Y por el otro lado, creo que de alguna manera, y eso no sé si es causa del porfirismo, del porfiriato o posterior, Juárez se convierte como en esa figura del Estado mexicano, ¿no?, como semejante a este proceso de separación entre la Iglesia y el Estado. Por un lado, la Iglesia a partir de los 90 comienza a levantar el guadalupanismo y antes el Estado comienza a lanzar el juarismo. Entonces parecería que Juárez representa este intento y esta consolidación de separar, al menos en términos discursivos, porque después Porfirio Díaz negocia con los obispos, ¿no?, entre un Estado laico. Creo que hemos hecho y estamos haciendo los esfuerzos como para lograr pensar en periodos y en procesos diferentes, pero finalmente sí nos siguen jalando estos héroes, ¿no?, entre comillas, victoriosos, ¿no? Nadie habla de Santos Degollado, ¿no?, el héroe de las derrotas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay calles en nombre de Santos Degollado, pero hay siempre como que una visión de resaltar a los que se consideran triunfadores, ¿no? Bueno, creo que es muy natural, en particular en una historia como la mexicana, donde tenemos tantos episodios de derrota. De derrota, no las militares son las más obvias, pero derrotas de proyectos económicos, de proyectos sociales, de proyectos culturales, y la búsqueda de figuras que nos den aliento, que nos permitan, al menos en algunos momentos de nuestro propio proceso histórico, decir sí se pudo. La figura de Juárez, supongo que vamos a seguirla discutiendo con el transcurso de los años y encontraremos momentos en que los lados oscuros prevalezcan, herencias que siguieron del juarismo y que no son propiamente las mejores, pero por ahora yo creo que nos vamos con esta gran figura de Juárez como una figura básicamente positiva, pero no exclusivamente positiva. Tiene mucho de dónde bordar el tema del juarismo. Lo interesante es que está presente en México ahora. Todavía estamos dando algunas de las luchas de Juárez. Pero entonces nos despedimos de ustedes, les pedimos su presencia en los siguientes programas y sigamos discutiendo a México, aquí y afuera. Muchas gracias.
convertir la Constitución de bandera de combate en manto protector. Pero pues no falta quien diga que la Iglesia ganó más de lo que perdió. ¿Una revolución social y una guerra religiosa? Pues los liberales católicos, que eran la mayoría, habían sido educados católicamente, no la veían como una guerra religiosa. Pero cuando se trata de la separación Iglesia-Estado, eso no. México necesita que alguien, un protectorado, porque esto no va a salir adelante. Para los conservadores no hay que constituir México. México está constituido. Sí. Hay que conservarlo. Sí. Sí. Como decía Justo Sierra, sabían legislar, no sabían gobernar.